Buenos días a todos y a todas. Gracias, Raúl, por este congreso. Felicitaciones a la nueva ejecutiva de la UGT de Euskadi, una ejecutiva renovada, con ganas, con ilusión, como está el conjunto del sindicato. Gracias al presidente de la mesa, a la mesa, y especialmente, Marquina, por esa capacidad que tienes de improvisar y de tenernos aquí unos cuantos minutos esperando. Creo que el COVID hace tantos milagros que incluso es capaz de conseguir que acabemos los congresos antes de la hora prevista. Y un saludo muy especial a los invitados, a las invitadas, a los compañeros y compañeras de otras organizaciones sindicales, a los responsables políticos. Yo os quiero empezar agradeciendo a la UGT de Euskadi el trabajo realizado durante los últimos años. Especialmente a Raúl. Creo que este sindicato ha estado en primera línea para conseguir que la situación política, económica y sobre todo social en Euskadi se normalice. Y yo algunas veces, estos días que estoy viajando bastante por el conjunto de España, les explico a algunos compañeros y a algunas compañeras que a ver si resulta que donde la UGT ha pasado los momentos más difíciles, donde hemos padecido más, lo hemos superado y en el resto del país nos ha superado. Tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir la plena normalización, esta situación que hemos vivido hoy aquí en este congreso y de la que yo me alegro muchísimo, que sea y forme parte de la realidad del conjunto de España. No hace mucho tiempo, quizá hace un año y medio, en una asamblea que tuvimos en Toledo, con los compañeros de Castilla-La Mancha, y que sabéis que yo, pues había una parte del sindicato que tenía recelos permanentes y que de vez en cuando pues aparece y desaparece como el Guadiana en relación a mi procedencia de Cataluña. Les estaba diciendo una cosa que me parece que es fundamental. Si en España queremos que haya políticas de cambio, si en España queremos que de verdad la izquierda pueda marcar la pauta política en el Parlamento, necesitamos a todas las izquierdas de toda España. Necesitamos a todas las izquierdas de todos los territorios. Necesitamos a todas las izquierdas para que puedan sumar esa mayoría, que sea la mayoría que haga posible el cambio. Y en ese sentido, yo os felicito a la UGT de Euskadi por el trabajo, por el magnífico trabajo que habéis hecho durante este tiempo, no escatimando ningún esfuerzo, avanzando hacia la paz y, lo que es mucho más importante, en una segunda fase que la paz, es la plena convivencia y el pleno reconocimiento de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi, de todos los vascos y de todas las vascas. Compañeros y compañeras, hoy culminamos el proceso de congresos en Euskadi. En el mes de mayo vamos a culminar el proceso de congresos del conjunto de la Confederación, un proceso de congresos que lleva un año de retraso. Si no recuerdo mal, creo que hoy hace 5 años que se celebró el Congreso de la Confederación, o que estábamos celebrando el Congreso de la Confederación, que eligió a este equipo que hemos estado dirigiendo el sindicato en los últimos 5 años, y el hecho de que sea un año más tarde, lo que sería normal, tiene una relación directa con la pandemia. En realidad ha costado bastante poner en marcha el proceso congresual porque pues siempre hay dificultades, miedos razonables, pero yo creo que estamos en un momento especialmente importante para poder celebrar nuestro congreso.
Somos plenamente conscientes que estos procesos congresuales que estamos haciendo, los debates, no son todo lo amplios que podrían y deberían ser. Somos plenamente conscientes que los ajustes que con toda seguridad tenía que hacer el sindicato en este proceso congresual, después de los cambios que se hicieron en el 42 Congreso, va a ser difícil poder hacerlos como consecuencia de la pandemia. Por eso, desde la Comisión Ejecutiva Confederal vamos a proponer que se haga una conferencia organizativa a medio mandato que pueda profundizar, debatir todas aquellas cuestiones que en este proceso seguramente que no hemos podido discutir a fondo y, por tanto, poner y actualizar la organización con la plena participación de todas las organizaciones, con tiempo necesario y, sobre todo, con la aportación de aquellas personas, de aquellos compañeros, aquellas compañeras que más y mejor conocen la estructura del sindicato y las necesidades de la estructura del sindicato. Con un objetivo desde el punto de vista interno claro, que es, compañeros y compañeras, que son las elecciones sindicales. Y queremos tener ese objetivo claro y directo porque las elecciones sindicales son el elemento fundamental para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. No es solo una cuestión de siglas, que ya sería suficientemente importante. Es una cuestión de poder extender ese paraguas de protección de derechos a aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras de pequeñas empresas, de medianas empresas en nuestro país que no han hecho elecciones sindicales. Y que los tenemos que ayudar a dar ese paso, porque hacer elecciones sindicales representa tener muchos menos accidentes de trabajo, representa que la contratación sea más estable, representa que los convenios colectivos se apliquen en las empresas. Ese es el paraguas que aporta la celebración de elecciones sindicales y creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para fortalecer la organización sindical en los ámbitos donde no hay presencia sindical. Tenemos espacio suficiente para crecer sin competir con nadie. Y lo vamos a hacer porque creo que ese es un trabajo que merece la pena. Y vamos a hacer un trabajo también importante desde el punto de vista de la afiliación. Creo que tenemos un campo también muy importante si somos capaces de llegar. Durante la pandemia hemos visto cómo ha crecido la afiliación en el sindicato, sobre todo a través de instrumentos telemáticos. Hemos tenido un crecimiento a partir de la página web importantísima de afiliados y de afiliadas de empresas donde no hay representación sindical. Y creo que eso también nos demuestra hasta qué punto tenemos un potencial de crecimiento muy, muy importante. Compañeros y compañeras, me voy de Vitoria con la absoluta seguridad que este Congreso sí es un Congreso que cambia, que renueva, que actualiza a la UGT de Euskadi con todos los trabajadores y trabajadoras de Euskadi. Y que lo vamos a hacer sin complejos, que lo vamos a hacer mirando nuestra historia, que lo vamos a hacer con el bagaje que representa los 132 años para 133 años de historia que tiene este sindicato y nuestro compromiso permanente con la sociedad vasca. Eso creo que es lo que representa este equipo de mujeres y de hombres que habéis elegido para el trabajo en los próximos 4 años. Y lo vais a hacer con el pleno respaldo de la Dirección Confederal del Sindicato, sin ningún lugar a dudas. Euskadi es una asignatura pendiente del sindicato y nosotros vamos a tratar por tierra, mar y aire que
durante los próximos 4 años podamos poner las bases para tener un crecimiento que nos permita abordar los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras de Euskadi. Somos un sindicato que durante estos últimos 5 años ha ido situando sin ningún tipo de reparo, pensando solo en los trabajadores y en las trabajadoras, cuáles son nuestras reivindicaciones más importantes. Alguien había hablado desde el sindicalismo de que no podía haber ningún salario por debajo de los 1.000 euros antes de que lo hiciera la UGT. No. Alguien había situado que el salario mínimo interprofesional en España tenía que situarse y tiene que situarse en el 60% del salario medio, tal y como plantea la Carta Social Europea, o lo que es lo mismo situarlo en el año 23 en los 1.250 euros? No. Eso, compañeras y compañeros, que hoy forma parte del día a día, que hoy forma parte de nuestras reivindicaciones diarias, son elementos que desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras se ha ido situando en los últimos tiempos en nuestro país. Cuando salimos elegidos en el 42 Congreso de la Confederación y planteamos como objetivo central del sindicato la derogación de las reformas laborales, incluso en nuestra casa algunos nos decían que estábamos locos. Suerte que nos planteamos el objetivo de la derogación de las reformas laborales, porque todo lo demás tiene poca consistencia, porque el tiempo, compañeras y compañeros, nos ha dado la razón de que la derogación de las reformas laborales es el único instrumento que nos va a permitir recobrar un equilibrio imprescindible para poder sentarnos a negociar con la patronal el futuro de las relaciones laborales de nuestro país. Cuando hoy algunos, desde el Gobierno, plantean que hay que llegar a un acuerdo con la patronal para cambiar las relaciones, las relaciones laborales en nuestro país, saben perfectamente que si le dan derecho de veto a la patronal no va a ser posible ni que lleguemos a ningún acuerdo ni que cambiemos las relaciones laborales en nuestro país. Porque lo tienen todo. Creo que tienen hasta más de lo que habían soñado nunca que tendrían. Por eso, el Gobierno tiene que ser consciente que esta mesa que se va a abrir la semana que viene es una mesa que tiene que partir de la situación que teníamos en marzo del año pasado en las negociaciones y que tiene que tener un ritmo de trabajo que nos permita en un tiempo no muy largo llegar a acuerdos o que el Gobierno empiece a legislar para desmontar las reformas laborales del año 11 y del año 13. No solo del año 13, la del año 11 también se ha de desmontar. Porque si no, no va a ser posible recuperar la negociación colectiva. No va a ser posible recuperar la ultraactividad para los convenios colectivos. Porque si no, no va a ser posible recuperar el principio de casualidad en la contratación en nuestro país. A mí me parece muy bien que un día salga un ministro y explique en televisión que hay que acabar con esa situación que se da de que se contrata el lunes y se despide el viernes. Vale, ya lo sabíamos, pero ¿algún día lo van a poner en el BOE? ¿O esto qué va, de declaraciones? Mirad, ayer hemos tenido una gran noticia en el Congreso de los Diputados, por cierto, gracias a esa izquierda de la que os hablaba antes, porque si no, nunca se hubiera hecho. La derogación del artículo 315.3. O lo que es lo mismo, que a partir de ahora, por ejercer el derecho de huelga y hacer de piquetes, no te pueden encarcelar.
Pero tampoco nos vamos a engañar. La ley Mordaza tiene una cantidad de agujeros que, compañeros y compañeras, como diría el otro, echa la ley, echa la trampa. Seguro que el ejercicio del derecho de huelga, mientras no deroguemos plenamente la ley Mordaza y retoquemos algunas otras cosas, no la vamos a poder ejercer libre y plenamente. Es en ese sentido que yo hoy os quiero decir, en Euskadi, en el Congreso de la UGT de Euskadi, que tenemos que ser muy conscientes de que solo será posible avanzar en la medida en que seamos capaces de combinar la movilización y la negociación. Solo con la negociación no será suficiente. Por eso hemos iniciado este proceso de movilizaciones que tienen mucho que ver con las limitaciones del COVID, que tienen mucho que ver con esta situación en la que vivimos, pero que son movilizaciones que hay que mantener y que irán creciendo en el tiempo si no somos capaces de poner fin a la situación en la que estamos. Os he hablado de la derogación de la reforma, de la derogación de las reformas laborales, pero ocurre 3/4 de lo mismo en relación con la reforma de las pensiones del año 13 del gobierno de Mariano Rajoy. Y tampoco hay tanto que discutir ni que hablar. Es tan difícil entender que en el año 13 se rompió un acuerdo que habíamos llegado sindicatos, patronal y gobierno, y que hay que restablecer el acuerdo del año 2011. Eso es sencillo. Es sencillamente cargarse dos cuestiones que son los elementos que en estos momentos están impidiendo que el sistema de pensiones de nuestro país vuelva a una situación de normalidad. Restablecer la revisión de las pensiones, la actualización de las pensiones con el IPC, con carácter retroactivo, y hacer desaparecer el factor de sostenibilidad que, como sabéis, está aplazado la ejecución hasta el año 23 como consecuencia de aquel acuerdo que llegó el PNV con el gobierno de Mariano Rajoy. Eso lo hay que hacer, debería de estar hecho ya. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día, que nadie nos busque para entrar a hablar de muchas más cosas mientras esto no se sitúe. Porque no vamos a entrar a discutir si ahora la revalorización de las pensiones, en lugar de coger un año, cogemos 2, cogemos 3. No es una cuestión solo de si beneficia más o beneficia menos, porque dependerá del año. Es una cuestión de principios. En el 2011, el acuerdo de pensiones es un acuerdo que a este sindicato le costó mucho firmarlo. Incluso que hay mucha gente en este sindicato que cree que hemos ido más lejos de lo que deberíamos haber ido en el acuerdo del año 2011. No es posible que alguien piense que vamos a entrar a discutir los años para hacer el cálculo de la pensión en nuestro país cuando aún no se ha cumplido el 100% del acuerdo del año 2011, porque hasta el año 22 todavía se está incorporando años, tiempo para llegar a los 25 años para hacer el cálculo de la pensión. No es posible que alguien piense que lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y no es posible que alguien piense que en una situación de desempleo como la que tenemos, que en una situación en la que la jubilación anticipada que se hace las personas de más de 61 años la hacen desde el desempleo en el 85% de los casos, que alguien cree que la solución es penalizarles la jubilación anticipada. Buscarles trabajo no, penalizarles la jubilación anticipada sí. Que nadie los busque, no vamos a estar. No lo vamos a negociar, no lo vamos a acordar. Y lo que es más importante, no se va a aprobar en el Congreso de los Diputados porque no va a haber mayoría para aprobarlo. Por tanto, me parece que este es un debate que tiene poco sentido. Me parece que el Gobierno debería de dejar de lado
el tema de las pensiones y, en todo caso, cumplir los compromisos que tiene con los trabajadores y las trabajadoras. Estas son las cuestiones que desde el sindicato tenemos en marcha con el Gobierno. Hay una que no está en marcha, que es el aumento del salario mínimo interprofesional, porque no han convocado ninguna comisión para hablar del aumento del salario mínimo interprofesional. Y nosotros no lo vamos a dejar. Y no lo vamos a dejar, en primer lugar, compañeros y compañeras, porque el salario mínimo interprofesional afecta a los colectivos de trabajadoras, fundamentalmente mujeres, que están en una peor situación en nuestro país. Y no lo vamos a dejar porque, compañeros y compañeras, el salario mínimo interprofesional no es verdad que afecte a los sectores productivos más afectados por el COVID. No es verdad. Afecta a los sectores productivos justamente menos afectados, por ejemplo, la agricultura. Y, en parte, también afecta a las administraciones públicas, porque con esta política de subcontratación de parte de las actividades de las administraciones públicas, pues hay algunos sectores de servicios que, efectivamente, sus trabajadores y sus trabajadoras, en la mayoría de los casos, están en el salario mínimo interprofesional. Esas serían razones suficientes. Pero es que el Gobierno, además, no explica por qué en Portugal se puede subir el salario mínimo interprofesional, en Francia se puede subir, en Alemania se puede subir, en todos los países de la Unión Europea, donde hay salario mínimo interprofesional, se está subiendo el salario mínimo interprofesional. En el único país donde no se está subiendo es en España, y en los que no tienen salario mínimo interprofesional, que también hay unos cuantos, tampoco se sube. En el resto se sube. Por tanto, esta es una reivindicación que tenemos que tener permanente para poder llegar a ese objetivo en el 2023 de conseguir que el salario mínimo interprofesional de nuestro país sea el 60% del salario medio, porque si no, tampoco llegaremos. Y lo hacemos, compañeros y compañeras, después de un ejercicio de responsabilidad importantísimo que hemos tenido durante la pandemia. Es verdad, hace un año aparcamos todo este proceso que teníamos de mesas abiertas, porque nos parecía que lo importante, lo que teníamos que hacer de manera inmediata, era atender las necesidades más necesarias para hacer frente a la pandemia. Necesidades, sobre todo, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social. Y se pusieron en marcha los ERTEs. Los ERTEs es la demostración más clara de la inutilidad que tienen las reformas laborales que se han hecho en este país. Si no hubiéramos puesto en marcha los ERTEs, hoy, con toda seguridad, tendríamos más de 1 millón más de personas en el desempleo. Pero si no hubiera habido la reforma laboral del PP, con toda seguridad hoy tendríamos 1 millón de trabajadores más que estarían en ERTEs, pero que estarían pendientes de reincorporarse a sus puestos de trabajo. Los ERTEs son un elemento que ha dado resultado, que hay que continuar trabajando, que nosotros queremos extender de otra manera, pero que queremos que sean un elemento fundamental, sobre todo en los procesos de reestructuración de las empresas, de los sectores, de tal manera que nos permitan tener flexibilidad ahí a través de los ERTEs para poder formar a la gente y para poder atender los cambios productivos que se pueden dar en las empresas. Pero hemos abordado subsidios desde los acuerdos que llegamos para la pandemia. Hemos acordado medidas importantes para los autónomos, para las empresas, y las hemos acordado también los sindicatos, porque nos parece que es importante que se puedan mantener las empresas preparadas para cuando haya reactivación económica, que se puedan poner en marcha de manera inmediata. Hoy mismo el Consejo de Ministros aprueba 11.000 millones de euros dedicados a las pymes, sobre todo al sector de la restauración y al sector del comercio. Y nosotros no nos hemos opuesto. Nos parece razonable. También así entre nosotros, a mí me parecería muy razonable que los restauradores, las empresas de comercio, tuvieran algún detalle con sus trabajadores, ahora que saben lo que es pasarlo mal,
y no existiera la situación de impunidad con la que se está trabajando en muchas de esas empresas de restauración y en muchos de esos comercios, que seguramente que con eso ganaríamos todos y también, con toda seguridad, si pagaran sus impuestos todos cuando es el momento de pagarlos. Y ahora, desde el sindicato, podríamos decir que lo hemos hecho bien, pero yo también os quiero decir que tenemos que tener un poco de humildad y reconocer que todo esto ha sido claramente insuficiente. El salario mínimo vital no funciona. Eso es una realidad para algunos de hoy, para nosotros de antes de que se pusiera en marcha. Si alguien quiere que mire las hemerotecas, ¿qué decíamos nosotros en el mes de agosto de este año? El salario mínimo vital no está concebido para una situación de crisis, está concebido para una situación de normalidad. Se lo dijimos al ministro cuando estaba negociando la ley, como no le gustaba lo que le decíamos, se fue a negociar con Cáritas y con Cruz Roja, no negoció con los sindicatos, y ahora tenemos el resultado. Una ley que está además sujeta a la normativa de la Seguridad Social no tiene flexibilidad suficiente como para dar respuesta a los problemas que está generando esta situación de crisis. Y por eso nosotros queríamos que fuera una norma específica para la crisis, una norma que permitiera que con una declaración responsable de la persona que tiene necesidad fuera suficiente para otorgarle el mínimo vital y que después la Administración pudiera hacer las revisiones que quisiera. Pero no como ocurre en estos momentos, que la manera de mirar para darte el mínimo vital pues es mirarte el año fiscal 19. Y claro, el año fiscal 19 en la mayoría de las personas con lo que ha ocurrido en el año 20 no tiene absolutamente ninguna relación. Y solo por eso ya es suficiente como para que no funcione. Hay muchas otras cuestiones. Pensar que todo el mundo tiene acceso a medios telemáticos, que tiene conocimiento. Hemos llegado a tal estupidez que muchas de los mínimos vitales que se han solicitado se han tenido que hacer a través de una gestoría y pagar 50 euros para poder cobrar el mínimo vital, justamente para poder tener acceso por la complejidad que representa el poder pedir la renta del mínimo vital. Por eso, compañeros y compañeras, hoy tenemos que continuar reclamando que acabemos con las colas del hambre que hay en nuestro país, de personas que van a recoger una bolsa de alimentos, que acabemos con esta situación que se vive en nuestro país de decenas de miles de personas que duermen en la calle porque se han quedado sin vivienda. Las organizaciones sindicales lo tenemos que denunciar y tenemos que exigir que se pongan medidas para acabar con esta situación, porque hay recursos. No somos el país de la Unión Europea que más ha gastado, podemos gastar más, y gastar hoy para que estas personas puedan vivir con dignidad es sobre todo pensar en mañana, es sobre todo tener un país justo, tener un país que nos permita avanzar de cara al futuro. Y compañeros y compañeras, esta pandemia del COVID, si no se toman medidas, cuando pase, ahora ya, traerá consigo pequeñas pandemias de muchas enfermedades, porque los sistemas de salud de nuestro país están absolutamente saturados. Porque hoy solo los hospitales atienden, o solo no, pero de manera muy mayoritaria, solo atienden a las personas que tienen COVID. Y hay personas que tienen otro tipo de enfermedades que no encuentran una respuesta sanitaria. Y a mí me parece que es lamentable que eso se haga en un país donde hay una red privada de hospitales de una cierta importancia y que con toda seguridad el Estado debería de intervenir para que esos hospitales sirvan también para poder atender las demandas del resto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso, compañeros y compañeras, creo que tenemos que continuar el proceso que os decía al principio: movilización, negociación. Negociación, movilización. Solo así vamos a poder conseguir
hacer frente a las necesidades, a los problemas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Este país tiene por delante retos importantes. Los recursos que vendrán para poder hacer frente a la situación generada por esta pandemia son recursos muy importantes. Pero tenemos que ver cómo y de qué manera se distribuyen, cómo y de qué manera se dedican a fortalecer el tejido industrial de nuestro país. Por eso, desde el sindicato vamos a trabajar, en primer lugar, para exigir que los planes que quieran recibir fondos del Fondo de Reconstrucción sean planes que fundamentalmente vengan debatidos y negociados con las organizaciones sindicales. Nosotros queremos participar desde la base. Queremos que nuestros delegados y nuestras delegadas, que nuestras federaciones puedan participar y visualizar en qué y de qué manera se van a invertir estos cuantiosos fondos que se ponen a disposición de las empresas en nuestro país. Todos sabemos que no estamos hablando de planes nuevos. No ha habido tiempo material. Es imposible que en 2 meses una empresa tenga la capacidad de poder presentar un plan para los próximos años con unas inversiones de las cuantías de las que estamos hablando. Estamos hablando casi siempre de planes que ya las empresas tenían en marcha para los próximos 10, 15 años, que se van a adelantar, pero que se adelanten no quiere decir que las empresas no inviertan la parte que tenían previsto invertir. Y además, muchos de estos planes, también tenemos que ser conscientes, son planes que en muchos casos preveían la reducción de plantilla. Y lo que no podemos hacer es que los fondos lo que hagan es que reducciones de plantilla previstas para 10 años nos las comamos en 3 años y en lugar de tener una situación mejora desde el punto de vista de la creación de empleo, nos encontramos con un serio problema, que ese puede ser una de las cuestiones que pase si esto no se hace bien. Por tanto, también a las empresas hay que exigirles el mantenimiento del empleo y que los planes sean planes tractores que incorporen al tejido empresarial de nuestro país, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Tenemos que vigilar para que estas inversiones, estos recursos, estas subvenciones que vendrán del Estado, que vendrán a través del Estado desde la Unión Europea, no vayan a mejorar la cuenta de resultados de las empresas. Porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en Alemania, que son planes mucho menos cuantiosos que estos, que lo que se ha disparado son los beneficios de las empresas. Y por tanto, también desde ese punto de vista tenemos que estar pendientes y tenemos que trabajar para que no sea así. Supongo que Pedro ayer os ha hablado de ese trabajo que venimos realizando desde el sindicato para intentar llegar a un pacto, a un acuerdo estratégico por la industria en nuestro país. Creo que hoy eso es más necesario que nunca. Un pacto industrial que desde luego fomente la economía verde, la economía que respete y preserve el medio ambiente, por tanto, un plan que tiene que ser sostenible, que tiene que basarse en la innovación como instrumento fundamental de mejora de la productividad, de la mejora del valor añadido de lo que producimos, que tiene que tener la formación profesional como otra de las cuestiones fundamentales. Estoy hablando en Euskadi y soy plenamente consciente de que en Euskadi, en relación con la formación profesional, hay una situación sustancialmente mejor que la que ocurre en el resto del país. Ese es un elemento clave que tenemos que fortalecer. Es necesario avanzar hacia un acuerdo estratégico por la energía que tenga
como objetivo, en primer lugar, poder producir energía y venderla a un precio que nos permita poder mantener nuestras industrias grandes consumidores de energía. Esta situación que se produce en España con un precio de la energía absolutamente desbordado tiene poco sentido. Es decir, que una empresa siderúrgica en España pague la energía un 30 o un 40% más alta que se paga en Alemania no tiene ni pies ni cabeza. Y por tanto ese pacto tiene que ajustar los precios y tiene que servirnos también para tener un compromiso desde el punto de vista de la transición. Hay una palabra que se utiliza mucho, se hace servir mucho la palabra, se utiliza poco el fondo, que es transición justa. Transición quiere decir transitar, cambiar una cosa por otra. Transición no quiere decir cerrar y después ya veremos. Y por eso nosotros queremos que en este proceso de transición se vaya cambiando una producción por otra producción. Queremos que en este proceso de transición primen las personas, primen los derechos de las personas. Y hay algunas decisiones, con toda sinceridad, que se han tomado este año que no van en esa dirección. Como veis, no vamos a tener ningún problema en denunciarlas. A mí me ha parecido un error brutal el incremento que se ha hecho sobre el precio de la matriculación de coches con motor diésel. ¿Por qué? Porque es que no se consigue ninguno de los objetivos que se persiguen. No se va a mejorar el medio ambiente. Ya lo hemos visto en enero y lo hemos visto en febrero. Se matriculan muchísimos menos coches. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de estar funcionando un coche nuevo, que contaminaría mucho más, está funcionando un coche viejo que contamina mucho más. Y es que no hace falta ser muy inteligente para saber que en este país el coche eléctrico seguramente que dentro de 4 o 5 años pues será una realidad, pero es que hoy en coche eléctrico no se puede viajar por este país. Porque ni siquiera hay, no es que no haya coches eléctricos suficientes, es que no hay infraestructuras para poder enchufar los coches eléctricos. Por tanto, ¿para qué se toma la decisión de subir el precio de la matriculación de los coches diésel, de los coches de carburación? No tiene ningún sentido medioambiental, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la recaudación de impuestos, porque no se van a vender, no se van a recaudar impuestos, por lo tanto tampoco van a mejorar las arcas públicas, y no tiene ningún sentido desde el punto de vista del empleo, porque con toda seguridad eso va a detraer la creación de empleo o va a destruir directamente empleo en nuestro país. Por eso creemos que ese es un tema que es necesario negociar, que es necesario hablar a fondo. Voy a ir acabando, compañeros y compañeras, pero en todo caso me gustaría deciros que fruto de ese proceso de movilizaciones, aunque hayan sido muy limitadas, algunas cosas ya empiezan a aparecer. La semana pasada no sabíamos si se iba a convocar la mesa para la derogación de las reformas laborales o no. Hoy ya la tenemos convocada para el miércoles de la semana que viene. Llevamos un calvario para poder acordar la regulación de las plataformas digitales. Ayer llegamos a un principio de acuerdo, que yo ya sé que aquí en Euskadi algunos no les gusta mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Yo la verdad es que si tuviera vuestra posición igual también diría lo mismo, porque como lo vais a tener, ¿para qué vais a decir que os va bien? Podéis decir que no y os quedáis tan panchos. Pero en realidad es un avance muy importante. ¿Que está lejos de lo que nosotros queríamos? Claro. ¿Que está lejos de todos los documentos que hemos presentado al Gobierno? Con toda seguridad. ¿Pero qué es mejor? No poner el pie en la puerta, no empezar a poner trabas a esta situación en la que estamos viviendo, que las plataformas digitales, si no empezamos a ponerles trabas, se van a comer todo. Y yo creo que es un avance importantísimo que nos va a permitir continuar avanzando en los próximos años, en los próximos meses. También desde una perspectiva
del Parlamento Europeo, que con toda seguridad en esta materia va a tener que entrar a legislar. El tema de las plataformas digitales es un tema muy serio. Compañeros y compañeras, si se sigue estrictamente lo que hasta ahora se venía haciendo, una plataforma digital no tiene por qué dedicarse solo al reparto de comida. No tiene por qué solo dedicarse a las subastas estas indecentes que se hacen para el trabajo doméstico, o a las subastas estas indecentes que se hacen para el trabajo de atención a las personas dependientes. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo la Mercedes y las empresas del entorno, montar una plataforma digital y tener un colectivo de trabajadores que pueden ser autónomos porque van a trabajar para más de una empresa y poder sustituir a los trabajadores en un momento en el que tengan necesidad? Por eso nos parece que es tan relevante el poner el pie a las plataformas digitales, aunque sea en los riders, aunque sea en el reparto, y espero que también, porque todavía no está redactado, que nos permita empezar a discutir y a entrar en el tema de los algoritmos, que es uno de los elementos claves de futuro. Los algoritmos, compañeros y compañeras, no dejan de ser el capataz de hace un poco más de un siglo, que en las plazas de los pueblos escogía a los braceros, a los jornaleros que iban a trabajar al día siguiente. Esos son los algoritmos en relación con este tema del que estoy hablando, de las plataformas digitales. Es decir, la manera de poder seleccionar a los trabajadores y a las trabajadoras en función, en este caso todavía peor, sin ningún tipo de cuestión de carácter humano, en función de unos parámetros estrictamente económicos y empresariales. Por eso me parece que esta es una cuestión que tienen que tener para nosotros una cierta importancia, una cierta relevancia. Bien, hemos intentado dar un repaso a la situación en la que estamos. Acabo como empecé. Os agradezco de verdad el trabajo realizado, Raúl. Sé que lo vamos a conseguir. Tenemos una gran organización. La historia nos acompaña. Allí donde vas, encuentras a alguien que tenía a alguien que era de la UGT. Encuentras a una persona, incluso algunas veces algún directivo de alguna empresa que me dice, no, yo con la UGT, mi abuelo, si no fuera por la UGT, no hubiera tenido la oportunidad de salir del pueblo, no hubiera tenido la oportunidad de que mi padre hubiera estudiado. Esta relación que tiene nuestra organización con la sociedad de una profundidad absolutamente increíble, y que la encontramos cada día allí donde vamos, es la fortaleza fundamental que hoy tenemos como sindicato. Y la tenemos que continuar ampliando, sintiéndonos orgullosos del pasado y construyendo un futuro pleno de orgullo, atendiendo las nuevas necesidades que hoy forman parte de las cuestiones más importantes que hay en nuestra sociedad. Por eso, este sindicato, desde hace años, pero muy concretamente desde hace 5 años, es un sindicato que se apellida Sindicato Feminista, porque lo somos. Porque tenemos la obligación de, en un momento en el que la mujer está en un camino de trabajar por la igualdad, de trabajar por la plena emancipación, tenemos la obligación de hacer nuestra aportación, no solo en términos de igualdad laboral, no solo en términos de igualdad salarial, que por supuesto eso lo hacíamos en el año 17 del siglo pasado, ya en la huelga general del año 17, sino aportando al hoy, a esta lucha que va mucho más allá y que quiere acabar con la situación de esclavitud en la que viven decenas de miles de mujeres de nuestro país, en la situación de acoso, en la situación tremenda que se vive por estas situaciones que todos conocéis. Y eso tiene que formar parte del ideario de hoy, como el luchar por los derechos de las personas LGTBI, que también es otra de las banderas que vamos a llevar
como sindicato, no por nosotros, por esos colectivos de personas que lo están pasando mal, que lo están pasando muy mal, y que este sindicato siempre, a través de la historia, ha estado con las personas que tenían necesidades en cada momento. Por eso hay que salir con orgullo, que nadie nos quite el orgullo, compañeros y compañeras, y menos estos fascistas de nueva planta que han aparecido en los últimos años en nuestro país. Y ahora acabo porque si no continuaré un rato más. Compañeros y compañeras, lo tenemos todo para poder hacerlo. Hemos padecido muchísimo como sindicato. Yo creo que muy injustamente. ¿Sabéis que podría decir otra cosa? Porque al fin y al cabo llevo 5 años dirigiendo la UGT. Podría decir otra cosa. Pero creo que hemos padecido mucho muy injustamente, que se nos ha tratado muy mal y que se nos ha situado y se nos ha intentado embarrar cuando no había barro para embarrarnos. O no había el barro que nos han tirado. Supongo que somos una organización como todas que tiene personas en general muy buenas y algunos que no lo son tanto y que no son tan merecedores de nuestra confianza. Pero en todo caso, no más que los demás. Somos una organización que hemos tenido que a pulso ganarnos en los últimos años lo que somos. No debemos nada a nadie. Y lo podemos decir con la cabeza muy alta. A nadie. Cuando digo a nadie, es a nadie. Solo se lo debemos a nuestros afiliados, a nuestras afiliadas, a nuestros delegados, a nuestras delegadas, que son los que nos han traído hasta aquí. Y por tanto, hoy, con las manos absolutamente libres, podemos, sin ningún lugar a dudas, continuar marcando la pauta y ayudar, contribuir a mejorar un poco la vida de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Muchísimas gracias.